Saludos amigos, hoy 14 de agosto del año 2023. Ya acaricié a mi gato. En mi casa yo acaricio el gato. Lo hago a diario para buscar energía. Pero volvamos al tema de Rusia y de Ucrania, que es el tema en, en el cual yo todos los días hago videos en este canal, buscando argumentos de cómo buscar que esta guerra no continúe, buscando argumentos para mostrarle al público lo equivocados que están quienes están participando en este conflicto. Lo hago a diario. Estreso a mis neuronas, a mi mente, en búsqueda de argumentos para convencer al mundo de que lo que está ocurriendo en Ucrania es algo totalmente equivocado. Es algo totalmente equivocado, puesto que la cantidad de dólares que se invierten en este conflicto versus lo que se está logrando son cifras que se oponen de una forma increíble. Y cómo toda esta gente, con todos estos grados universitarios que apoyan este conflicto, que apoyan esta inversión bélica, quieren convencer al planeta Tierra de que lo que están haciendo es justo y necesario. Bien, recientemente vi esta imagen que me impactó. Esta imagen no es de Ucrania, esta imagen es en Hawái, Maui, una de 500 islas en este archipiélago de Hawái. Lo que ocurrió allá, desde el punto de vista científico, pudo haber sido, pudo el gobierno de la isla haber evitado que esto hubiese ocurrido. No lo hicieron, a pesar de que Estados Unidos cuenta con laboratorios donde se estudia el tema climatológico, vientos, huracanes, temperaturas. Estados Unidos, una potencia mundial con capacidad de haber evitado lo que ocurrió en Maui, Hawái, no lo hizo. Porque una cosa es que Estados Unidos tenga laboratorios, Redstone Arsenal en Alabama, que nada más y nada menos se encarga del tema de los misiles, de los propulsores que usan los misiles que que Estados Unidos envía a Ucrania para atacar a Rusia. Científicos hay en Estados Unidos y desde la época de la Segunda Guerra Mundial trajeron a Einstein, Oppenheimer y muchos otros que iniciaron el tema de las bombas atómicas que terminaron en esta tragedia en el año 1945, en Nagasaki, en Hiroshima. Porque esa capacidad intelectual que tienen los científicos, vengan de donde vengan. En Ucrania deben haber científicos y famosos. En Alemania, en Colombia, en Perú, en Zimbabue, en Níger, Niger, deben haber científicos. Lo que pasa es que el científico, con su capacidad intelectual, nadie ha determinado en qué país del planeta Tierra nacen los científicos con esa capacidad de Einstein o de Beethoven, con esa capacidad de Oppenheimer para haber creado semejante esperpento, semejante obra diabólica que causó una tragedia en Japón, que ninguna potencia mundial se ha atrevido a replicarla, porque esto es algo salido del infierno.
Pero es que esa capacidad intelectual que tienen estos científicos, estos intelectuales, no siempre es para bien. La inteligencia la miden como algo positivo, pero puede ser dirigida hacia el mal. Hoy en día, el país del norte, ¿dónde están las ayudas a Hawái? Una muy pequeña porción de lo que están enviando a Ucrania. Es que a Ucrania le están enviando el 3.3% del presupuesto bélico de Estados Unidos. Eso es mucho dinero. Uno dice, el 0.33%, el 3%, el 3.3%. Y eso es como el ferretero que vende 100, 200 millones en tornillos y tuercas y realmente su ganancia son de 100, 200 mil pesos, 1 millón de pesos. La proporcionalidad de la guerra se mide versus la proporcionalidad ética de la misma guerra como aceptación de la misma por parte de la población mundial como algo necesario. En este momento nos están indoctrinando a los ciudadanos del planeta Tierra en que este conflicto y las ayudas que envía Estados Unidos y la OTAN a Ucrania son para algo ético. Sí, es que lo que está ocurriendo es que entre más le ayudemos a Ucrania, más vamos a defender la democracia, más vamos a defender ese orden mundial. Y muchos habitantes del planeta Tierra que no tienen ni tiempo para dormir, escuchan y sí, claro, tienen toda la razón. Si esto viene del país del norte o de la OTAN o de Ursula von der Leyen, es que esta señora estudió en Harvard o donde haya estudiado, sabe mucho. Mire, la gente cree que todos los habitantes del planeta Tierra están pendientes del video que yo hago en YouTube. Les digo, un porcentaje milimétrico. Escucha mis videos, un porcentaje milimétrico del planeta Tierra, de los habitantes del planeta Tierra, casi 7.000 millones de habitantes, saben realmente qué está ocurriendo en el mundo. Esto ocurre a diario y nos quieren mostrar este video. A mí me dio mucha tristeza. Mira, allá en Maui, mire, la gente tuvo que tirar al mar por miedo a las llamas. Increíble. Y este video no fue mostrado realmente de una forma viral porque hace ver mal al país del norte. No solamente porque no envió las ayudas necesarias, sino porque el país del norte cuenta con un cuerpo logístico, científico, en capacidad de haber evitado que esto ocurriese. Yo digo, yo desde los años 80, que la NASA, como la primera vez que vi la llegada de Armstrong a la Luna, hace mucho tiempo, es que la ciencia, el tema del laboratorio, el método científico avanza a pasos agigantados y ahora con el tema de la inteligencia artificial y la gente dice inteligencia artificial va a ser la panacea, nos va a resolver todos los problemas que tenemos. ¿Dónde estuvo la inteligencia artificial para solucionar el problema de Maui? No hubo ninguna inteligencia artificial. Los que murieron, los que se quemaron, los que perdieron sus propiedades. ¿Va a Estados Unidos a responderles a ellos por su pérdida? Hoy escuché un comunicado de que lo máximo que les van a dar a las víctimas, a las comunidades, a quienes perdieron sus casas de 300,000, 700,000 dólares, les van a entregar a cada uno, a cada hogar, 700,000 dólares. Esto es un insulto a la inteligencia de los habitantes de esta región del mundo. Hawái, estado de los Estados Unidos. Y hoy en día, con el tema del conflicto en Ucrania, nos quieren vender la idea
de que hay que, nosotros los países del sur global, tenemos que meternos en el cuento de ayudar a Ucrania, puesto que lo que busca Ucrania es algo ético, algo democrático. Yo realmente no estoy de acuerdo con esta idea. Yo no estoy de acuerdo en que nos quieran convencer a los países de la selva, como dice Borrell. Nosotros somos los países de la selva porque Europa para él es algo intocable. Los europeos tienen todo el derecho, como la época de la conquista de los españoles a América, tienen derecho a todo. Nos robaron el oro, nos robaron la virginidad de nuestras mujeres indígenas. Y no apareció ningún indígena en esa época que se pudiese enfrentar al poderío de los españoles. Hoy en día el asunto es diferente. La virginidad de las mujeres en nuestros países tiene quien la proteja. Y este es un mensaje al mundo occidental que viene a nuestros países latinoamericanos a violar a nuestras mujeres, que viene a nuestros países latinoamericanos a comprar a nuestras mujeres. Miren que el tema de este conflicto en Ucrania tiene muchas vicisitudes, muchos ángulos, como por ejemplo, hombre, es que todos los intentos que ha hecho Occidente por ayudarle a Ucrania a lograr doblegar a Rusia no les ha funcionado. Y yo me pregunto, ¿por qué Rusia va un paso adelante? Porque han ensayado con los HIMARS, con los Stingers, con los Storm Shadows, con los Scalps, ahora con los Taurus, y nada les ha funcionado porque ya ahora quieren enviar los Abrams y los F-16, porque no es con equipos, no es con armas, no es con munición de racimo, como Occidente le va a ganar a Rusia la guerra. No, señor. Están totalmente equivocados. Es que mientras Occidente improvisa, Rusia, se podría decir desde el colapso de la Unión Soviética, Rusia viene en crecimiento con el tema logístico de la guerra. Rusia es un país, al igual que Corea del Norte, que el 90% de lo que respiran, lo que exhalan, es preparar sus países para la guerra. Es como el que se prepara para ir a las Olimpiadas en cualquier deporte. Todos los días, como decía Jordan, es que yo lanzo 10,000 canastas al día y de pronto me equivoco en 9,000, pero las otras las encesto. Es que es la práctica diaria lo que hace Rusia, lo que hace Corea del Norte. Lo que los distingue de países como el país del norte y la OTAN, que creen que solamente imprimiendo dinero, con el poderío del dinero, pueden conquistar este conflicto y ganarle a Rusia. Son hombres y mujeres que creen que solamente el dinero es lo que cuenta y no los logros. He ahí la diferencia. Lo que cuenta no es el dinero que tú te ganes, sino los logros que tú obtienes con lo que haces a diario. Miren, sin pensarlo lo dije. Esto es lo que está haciendo Rusia en este momento. Y por eso esta contraofensiva famosa está fracasando. Porque Estados Unidos y la OTAN han construido su política de guerra contra Rusia sobre tierra movediza, y no hay políticos en Estados Unidos que puedan crear un mecanismo, una estrategia, un argumento que pueda derribar lo que está ocurriendo en este momento en la política de los Estados Unidos en este conflicto en Ucrania. Política equivocada, política que está
creando una estrategia en la cual hay unos cheques en blancos que se giran, hay unos conductos prácticamente sin obstáculos en los cuales estos conductos están dirigidos a todos estos cajeros automáticos de la Fed de Estados Unidos para que Ucrania reciba todo este billete, todo este dinero en aras de la democracia, porque Ucrania supuestamente no es un país donde hay corrupción. Miren, esta contraofensiva ha fallado por varias razones. No porque Occidente no haya enviado los equipos a Ucrania. Gran parte de estos equipos han terminado en manos de mercenarios, en manos de contrabandistas. No todos estos dineros que han sido enviados a Ucrania han terminado en las manos de aquellos militares ucranianos que podrían utilizar estos recursos para hacerle un hueco a Rusia. Ningún ucraniano que esté en el búnker de Zelensky, que participe del teatro de guerra, coronel, capitán, general, ha logrado utilizar estos recursos tan multimillonarios para crear un hueco en Rusia. No, de pronto no tiene el cerebro, de pronto no todos los recursos están llegando. Es que realmente militares que no sean creativos en el arte de la guerra están mandados a recoger. Todos estos militares que simplemente recogen medallas, que se tiran de los aviones para tener la medalla de Airborne All the Way y que creen con esa medalla porque se tiraron 1, 10, 20 veces de un avión, van a tener la capacidad intelectual y mental de lograr ganarle a los rusos. Están muy equivocados. No es en estos cursos de Ranger de 20, 30 días, congelados en el agua en California, sin poder respirar, agobiados, sin comer, cursos de 20, 30 días, que los van a equipar a estos futuros oficiales para ganarle a Rusia. Rusia tiene otra estrategia, es la estrategia del día a día, las 24 horas del día, es algo mental, algo psicológico. Y por eso, cuando los vimos desde el año pasado haciendo trincheras y la gente se reía, trabajaban como hormigas cada día, excavaban y hacían trincheras cada vez más profundas. Hoy en día, esos tanques de Occidente, esos Leopard Abrams, fracaso total. Hoy en día Rusia tiene una línea, segunda línea y tercera línea, helicópteros Ka-52, artillería, y los culpan y los critican porque hoy el rublo ha caído a 100 rublos por dólar. Cuando hoy en día los mismos ciudadanos occidentales y Estados Unidos pueden ir a gastar sus dólares en Rusia a 100 rublos por dólar, ¿qué están haciendo? Una gran oportunidad de comprar productos de Rusia. Esto que la gente lo ve como algo malo, para Rusia es un gran beneficio. Hoy en día, todos estos intelectuales de la guerra de Occidente han mostrado que su fracaso es producto de su arrogancia, que su fracaso es producto de creer que armas tan potentes, tan pesadas, de tanto largo alcance, servirían para doblegar a Rusia. Pero Rusia no le teme a esta propuesta de Occidente porque Rusia está un paso adelante. Miren, si ahora tienen las trincheras y los dientes de dragón, con toda seguridad, en unos meses vamos a ver otro tipo de estrategia. Sinceramente, yo lo digo, este hombre, Vladimir Putin, que trabajó para la KGB, no solamente es un experto en el tema de la disuasión, en el tema de presentar formatos
para desviar al enemigo, como lo hizo con Prigozhin cuando trató de darle el golpe de Estado. Hoy en día, Rusia, un solo país en contra de más de 30 países, le está demostrando al planeta Tierra de que Ucrania, en su última contraofensiva, no ha avanzado, o lo que ha avanzado es muy poco, muy escaso. Amigos del canal, me despido. Los espero mañana